hora, otro tema muy interesante es la lucha que ya está decidida la alcaldesa del municipio a dar para la cancelación de la obra, la concesión de alumbrado público, este negocio a 15 años que compromete hasta los prediales de Hermosillo si no tiene capacidad de pago el ayuntamiento de hasta 17 millones de pesos al mes. Queremos escuchar a la empresa, al jurídico Gerardo Valdés, a quien siempre los hemos escuchado. ¿Cuál es su opinión, Gerardo? Porque ya empieza la lucha jurídica y al parecer, pues ustedes ya tienen la información, en serio. La alcaldesa dice pues que está dispuesta a cancelar un contrato leonino, abusivo, lo ha dicho. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su postura de lo que anunció la alcaldesa y qué van a hacer ustedes? Bueno, no hemos sido notificados formalmente nosotros de el inicio de este procedimiento administrativo de revocación. Una vez que conozcamos las supuestas razones del inicio del procedimiento, pues podremos tener una opinión. Lo que puedo decir hasta ahora es pues que en relación con las declaraciones, lo que públicamente se ha declarado, pues que si en eso se va a basar la revocación, pues no va a tener éxito, ¿no? Porque no hay tal incumplimiento, es decir, la obra se concluyó adecuadamente, la inversión está realizada y el hecho de que el municipio por su situación financiera no pueda pagar o tenga problemas para pagar la contraprestación pactada, eso no justifica la revocación, por lo menos no con causa imputable a la concesionaria. Los contratos de concesión se pueden revocar por distintas razones, con distintas consecuencias. Si es por culpa del concesionario, tiene ciertas implicaciones. Si es simplemente por decisión del municipio, es otra cosa, ¿no? Pues ya veremos de qué se trata. Por lo que se ha dicho públicamente, se afirma, por un lado, que supuestamente hubo deficiencias en la obra, y quizás quieran basar en eso la revocación. Si ese es el caso, desde luego no lo van a lograr porque legalmente no procede, porque no es cierto. Si fuera una revocación por decisión del municipio, entonces tiene otras implicaciones, ¿no? Ya veremos. Bueno, el Cabildo ya lo aprobó, ¿no? Bueno, aprobó el inicio del procedimiento, Sí, por pues eso. lo sabemos por referencias en los medios, pero no sabemos las razones específicas y ya no digamos si es que eso está basado en alguna prueba, ¿verdad? O nada más es un dicho del municipio. Uh-huh. Es un dicho del municipio. Bueno, tú dices, no es verdad tampoco que no se ha prestado bien el servicio. No, en lo absoluto. No, en lo absoluto, por supuesto que no es verdad. Es decir, la obra se hizo y se concluyó adecuadamente y luego se ha prestado el servicio conforme a lo contratado, salvo por digamos, la obstrucción o la intervención que hace el propio municipio que dificulta la prestación del servicio, pero ni modo que se nos culpe por lo que el propio municipio provoca, ¿no? Pues ustedes insisten que es el propio municipio que está provocando. Claro, por supuesto. Y bueno, a su pregunta inicial, ¿cuál es la postura nuestra? Pues que evidentemente nos defenderemos. Aquí las disputas entre las partes primero tienen que resolverse en un panel de resolución de disputas, porque así está establecido en el título de concesión. Y luego el municipio podría iniciar un procedimiento administrativo en el cual evidentemente a nosotros se nos tiene que garantizar el derecho de audiencia, y nos defenderemos, ¿no? Van a la lucha legal, entonces. Sí, por supuesto, es decir, hemos estado dispuestos a negociar, a pesar de que en realidad, más allá de lo que se diga públicamente, no ha habido ninguna intención de negociar de parte del municipio, pero hemos estado abiertos a la negociación. Ahora si se plantea llevar el asunto al terreno de lo legal, pues sin problema lo defenderemos también legalmente, ¿no? Ujú. Uh-huh. Si ustedes han dicho, si quieren cancelar la concesión, serían 800 millones de pesos, ¿verdad? No, es más que eso, porque hay que pagar la inversión realizada y dependiendo la causa, si llegaran a acreditar algún incumplimiento sustancial de la concesionaria, es una cantidad. Si no lo acreditan, entonces hay que pagar más, es decir, hay que pagar la inversión más una tasa de rendimiento. Eso es lo que está Ujú. establecido en el título de concesión. Entonces, esa es la parte que no se ha explicado, ¿no? Es decir, aún en el supuesto de que el municipio tuviera razón, que no es así, pero aún en ese caso, se tiene que pagar las obras realizadas y no se ha dicho cómo se piensa hacer eso, ¿no? Es decir,
Por ahora la obligación del municipio es pagar una contraprestación mensual, alrededor de 18 millones con IVA incluido, pero si se termina el título hay que pagar la obra, es decir, la inversión, ¿no? Total. ¿Y cómo se va a pagar? Eso no se ha explicado, ¿no? Y Oye, es lo más importante. oye, Gerardo, ¿y no había, por lo menos ustedes pensando en la ciudad, la disposición de que se cambiara el contrato de tal manera que pues no se comprometieran los prediales y los impuestos que paga el ciudadano? Es decir, Ha habido una disposición, yo te diría, hasta extraordinaria, a ser, digamos, sensibles a la situación del municipio, fundamentalmente considerando a la gente, no al gobierno en turno, sino la situación del municipio en su totalidad. Y sí que ha habido la disposición, tanto de parte de nosotros como de la institución financiera que financió el proyecto. Sin embargo, pues no hemos visto, francamente, que la intención de negociar fuera seria, pues, ¿no? Hasta ahora. de parte de la autoridad, dices tú, Así es, ¿hasta así cuánto es. estaban dispuestos ustedes bajar, por ejemplo? Porque la ganancia iba a ser a 3,000 millones de pesos a 15 años, por No la ejemplo. ganancia, no la ganancia. El negocio, el Los negocio. pagos suman 3,000 millones en 15 años, Pues por eso es el pero negocio, obviamente pues. esto, sí, pero si se dice la ganancia, pareciera que eso es dinero que ya es utilidad para la Bueno, empresa, para ¿cuál es la nada. ganancia que deja para ustedes? No te puedo decir exactamente, pero hay un Bueno, margen razonable sobre esa cantidad, pequeño, es decir, proporcionalmente no tiene nada que ver con esa cantidad, la son los ganancia. ingresos totales. De Ujú. ahí, simplemente para que se entienda, si el Oye, pues si proyecto no fue es negocio, financiado, si es tan pequeño, entonces no es negocio, entonces ¿por qué déjame están ahí? terminar. El 80% de la inversión fue financiada, eso quiere decir que hay que pagar un crédito. Ujú. Por lo tanto, o sea, ¿sí me entiendes? Bueno, por eso dime la Pagado el ganancia, pues. crédito Es y que los no me has gastos querido decir la operativos, queda ganancia, no me has querido una decir, es ganancia lícita. como la 10ª entrevista que te hago y nunca has querido decir la ganancia de la empresa. No, porque no lo tengo, porque me estás hablando con el abogado de la empresa, no con el área Ah, financiera. bueno, el abogado Tampoco sabe es que tenga todo. obligación de decirles cuál es la utilidad de la empresa, pues es un dato interno, ¿no? No, porque Pero no, pero es lo que sí público, queda pero es un claro, servicio. A ver, discúlpame, Gerardo, ujú, es que al momento de ser una discusión pública, sí, claro, es un dato interno, pero es una empresa que va a administrar un servicio público. Los hermosillenses debe ser asequible al público saber. Dices, es que no, la sí, ganancia es mínima, en, la ganancia, digo, pues hay que saber cuánto es la ganancia entonces de los tres la mil millones de información pesos. pública está en la licitación que se realizó, en la propuesta económica de la concesionaria, ahí está explicado todos los números de cómo era la propuesta y de ahí se puede consultar Ujú. cómo está contemplado financieramente el negocio en todos sus aspectos. Cuánto se va a gastar, cuánto se va a pedir de préstamo y por lo tanto de ahí sacas la tasa de rendimiento del proyecto. No tengo el dato en este momento, pero ahí están los documentos, ahí se puede consultar sin Ah, ningún bueno, lo problema. vamos a consultar, sí, porque siempre que te lo Perfecto. preguntamos, nunca hay bueno, que ya No es públicamente mi no se ha área, sabido, no ¿eh? es mi área, por eso conmigo no es esa Mm, información, pero ahí está ok. el documento, mira, Ah, ahora lo perfecto. aclaro, Ok, está el perfecto. documento Está el documento. presentado ¿Dónde y está los números están exactamente? transparentes, ¿no? ¿Dónde está Ujú. públicamente para seguirlo? ¿Dónde está? Pues lo tiene el municipio, Al municipio, perfecto. Bueno, eso es bueno, es parte que de el la municipio ya lo ha licitación. dicho, es leonino, es le pone en desventaja al Bueno, municipio, es decir que es decir, leonino no es afecta. darte la información financiera, es una opinión de lo que ellos Bueno, consideran, pero no son los números. al ser leonino, califica todo el servicio como leonino, digo, es decir, pues simple y sencillamente ya no es negocio para el particular, no para el municipio, degrada las finanzas del municipio, digo, es de acuerdo a lo que dice la autoridad, ¿no? La autoridad es eso, Ujú, pero ustedes lo rechazan, ¿no? Pero lo así importante es es, que ustedes dices, van a luchar entonces. por supuesto. Cuánto se llevaría todo esto? El tiempo. Años, años seguramente, porque es decir, hay que tramitar el panel de resolución de disputas pactado, posteriormente el procedimiento administrativo y si hay una resolución que del municipio de revocar, evidentemente tenemos derecho nosotros a impugnarlo, ya sea en un juicio administrativo, en un amparo, y eso pues, tranquilamente toma 2, 3 años, ¿no? Ujú. Bien, entonces, pues es 2, 3 años para iniciar y para que se resuelva. No, para que se resolviera, ¿no? O sea, Para que se resuelva de dos sí, sí, a sí, tres sí, sí, dos a años. tres años más o menos, ¿no? ¿Dónde se Obviamente, litigaría, eh? bueno, depende, hay varios frentes, ¿no? El tema, la parte del arbitraje y el panel de resolución de disputas, ese puede ser en cualquier sede, está sujeto a que se pacte, probablemente sea Hermosillo. En el caso del procedimiento administrativo, evidentemente, y su impugnación, eso es en Hermosillo también. Ujú.
En Hermosillo, la Sí. impugnación. Sí, pero Hay otros frentes. Hay una demanda que ha iniciado el municipio indebidamente en Guadalajara, que no tiene nada que ver con el asunto, y esa demanda seguramente terminará conociéndose en Ciudad de México porque tiene que ver con los fideicomisos, y esos fideicomisos tienen una cláusula donde se sujetan a tribunales de la Ciudad de México. Entonces ese es otro frente que seguramente terminará llevándose en Ciudad de México. en Ciudad de México. Muy bien. Pues está la información. Te agradezco mucho, Gerardo, y estamos en contacto. Absoran, hasta luego. Gracias, buenos días. A ver, estamos haciendo contacto con la alcaldesa. Si no, a ver, por mientras, si no pudiéramos reproducir lo que dijo ayer, mientras hacemos contacto con ella, si no, vámonos con más información, porque se va, pues esto apenas va empezando, ¿eh? Y esto apenas viene a un litigio de 2 a 3 años, en donde se va pues, a medir fuerzas legales. La cuestión es que en verdad, ellos dicen, no es negocio, el préstamo es, o el crédito hasta 80%, dan números, pues si no es negocio, ¿por qué se lo dieron entonces? No hubo, es el problema. Ayer analizábamos en el Colegio de Sonora, a quien agradezco mucho la invitación, a Víctor Peña, a Hermosillo, ¿cómo vamos? A Ernesto Urbina, porque estuvimos compartiendo en un conversatorio vigilantes de transporte, los invitamos, y Víctor Peña también, el doctor, especialista en temas de transparencia, y su servidor nos invitaron como la perspectiva periodística, el análisis de la evaluación de las políticas públicas. Obvio, yo no soy experto, ¿no? Pero como periodista y como representante de un medio, y decíamos eso, y la conclusión era, es que se tiene que acabar la visión patrimonialista de los gobiernos, en donde llego y en lugar de usar la creatividad, en lugar de usar las ideas, lo óptimo, la austeridad, lo que gaste menos, la cuestión es llegar a ser un negocio en algo. Entendemos que tiene que haber, obvio, alianzas público-privadas, sin duda alguna. No es malo que el empresario pueda participar en la prestación de un servicio para el municipio, pero siempre y cuando no se comprometa los prediales. O sea, así este negocio así de claro es que, por ejemplo, si el ayuntamiento no paga el servicio, que son 17 millones de pesos al mes, el ayuntamiento de Hermosillo, que es toda la nómina del ayuntamiento, dicen los números del municipio, se van a cobrar de los prediales. 17 millones de pesos para un servicio de luz. 17 millones de pesos. En verdad no había algo más barato. Ese es el problema. Y que todo un cabildo aprobó. Nosotros siempre estuvimos en contra. Siempre escribimos, advertimos, Hermosillo, capitalismo de cuates. Advertimos lo que se estaba dando en el municipio de Hermosillo, en el gobierno de Sonora, con la dinámica patrimonialista de decir que no me des, ponme donde hay. O llego al gobierno a hacer negocios. Llego al gobierno a ver cómo beneficio al grupo político que me llevó al poder. Llego al gobierno y me hago rico o rica para enriquecerme, valga la redundancia, de un servicio público a costa de los hermosillenses. Eso es lo que la gran mayoría de Hermosillo, si no todos, están de acuerdo.